Hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como nos venimos saludando últimamente. ¿eh? Seguimos así en recuperación, como podrán apreciar. Y había dejado yo la promesa la semana pasada, que hoy íbamos a hablar de los contratos y que íbamos a hablar del mundo de los contratos civiles, comerciales, laborales, administrativos. Así que, bueno, avancemos. Yo les había comentado que consideraba, la doctrina considera que los contratos son la fuente principal de generación de obligaciones, ¿sí? En una, en una sociedad cualquiera. Y entonces, para recordarlo, el concepto de contrato es muy, muy sencillo. Es un acuerdo de voluntades que justamente crea obligaciones. Esa es la definición de contrato. No es ninguna ciencia, ninguna alquimia, nada complicado, simplemente eso. ¿Sí? El contrato, como digamos, toda figura jurídica, tiene elementos. Algunos de esos elementos son esenciales y otros, claramente, son accidentales. En este punto, digamos que eh, uno de los elementos esenciales del contrato es el consentimiento, es decir, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo en un objeto determinado. ¿Está bien? Este consentimiento tiene algunas particularidades, ¿no? En la antigüedad se otorgaba entre presentes y de manera oral. Y cuando se generalizó el uso de la escritura, eh, la, las personas empezaron a, de alguna manera, volcar en un documento las distintas cosas que integraban ese contrato. A esas distintas cosas o distintos puntos se las llamó cláusulas, ¿sí? Y en esos primeros tiempos digamos, del desarrollo de la escritura, donde no todo el mundo sabía leer y escribir, había algunas personas que poseían esa habilidad y otros que queriendo contratar no lo sabían. Entonces utilizaban un anillo de sello que aplicaban al final del documento, y cada persona tenía un anillo con una forma en particular que lo identificaba. De ahí viene la expresión de sellar el documento, ¿sí? Pues bien, ¿sí? Sea con la firma, sea con el sello, eso identificaba quiénes eran los que habían acordado los términos del contrato, ¿sí? Eh, los antiguos romanos decían que un, un contrato es un pacto, ¿sí? Pero que no todo pacto es un contrato, ¿sí? Y en este punto tenían razón, porque los pactos pueden tener por objeto cosas que no estén en el comercio, cosas que no sean objeto de regulación jurídica, ¿sí? Y que por lo tanto no se pueda ir a reclamar a los tribunales su cumplimiento, no se le pueda pedir a un escribano que certifique o que intervenga un contador. ¿Me explico? Entonces, eh, los contratos son una especie dentro de digamos, del género más amplio de los pactos, en particular, que generan obligaciones y son reconocidos por el mundo jurídico. Y hablamos del consentimiento. El consentimiento que puede ser oral o verbal o por escrito, ¿sí? El consentimiento que puede ser entre presentes o entre ausentes, ¿sí? ¿Cómo entre ausentes? Bueno, por teléfono, por mail,
¿sí? Por videoconferencia, por, por carta, ¿sí? Por telegrama, qué sé yo, imagínense en 1920, un empresario de Rosario que quería invertir en, en una bodega en Mendoza. Y entonces tenía un agente, ¿ah?, que le venía diciendo dónde había habido mejor cosecha. Y entonces el tipo desde Rosario, sí, le mandaba un telegrama al bodeguero ofreciéndole un precio. Y el otro le mandaba la respuesta: acepto. ¿Sí? Se había configurado un contrato entre ausentes. ¿Está bien? Porque el consentimiento se había expresado, bueno, a través de un medio que permitía salvar la distancia, ¿sí? También ese consentimiento puede ser inmediato, instantáneo o diferido, ¿sí? Instantáneo o diferido. Yo te digo, estas son las condiciones y vos me escribís 3 días más tarde diciéndome acepto. Bueno, no fue instantáneo, fue diferido en el tiempo. Si yo mantuve la oferta, no hay ningún problema, ¿sí? En este punto, en el contrato, hay una parte a la que se le llama el oferente, ¿sí? El oferente, el que hace la oferta. Y del otro lado está el aceptante, ¿sí? Así, tan sencillo. E incluso puede llegar a aparecer una figura, como es la figura del garante, ¿sí? Que en realidad no es un sujeto principal del contrato, sino que es un sujeto accesorio, ¿sí? Un sujeto al cual se va a acudir si el deudor principal no cumple con sus obligaciones, ¿sí? El formato más común es el de la fianza, ¿sí? Donde el sujeto accesorio se llama fiador y se compromete a, de alguna manera, suplir la falta de cumplimiento del deudor o los deudores principales. Pero bueno, no nos complique. Entonces, hablamos del consentimiento, ¿sí? Y también me faltaba decir que este consentimiento puede ser de manera expresa o tácita, ¿sí? Entonces, qué sé yo, la señora que fue a la verdulería y está hablando por teléfono con su hija y entonces le toca a ella el turno y el verdulero la mira y le hace la seña, ¿sí?, universal del ¿qué quiere? Y la señora le señala las manzanas, dice, ¿dos manzanas o 2 kilos? ¿Sí? Y entonces se entienden por señas inequívocas, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, ¿qué pasa con eso? Eso también es una manifestación del consentimiento, ¿sí? No hace falta que la señora se pare y solemnemente diga: sí, yo frente a estos testigos acepto esta manzana tan hermosa. No hace falta. Sí, tampoco hace falta que mande que venga un escribano, un funcionario judicial a certificar que es una manzana, ¿sí? Pues bien, esto para que veamos, ¿sí?, la riqueza que tiene el tema. Bueno, perdón. Entonces, siguiendo con nuestro desarrollo, hablábamos del consentimiento. ¿Está bien? Muy bien, fenómeno. Y después, los requisitos de sujeto, de objeto, ¿sí?, que ya hemos estudiado en relación con las obligaciones, se reiteran esas consideraciones aquí respecto de los contratos. Hablemos de los tipos de contrato, ¿sí? Podemos hablar de una clasificación
en relación al rubro del derecho al que pertenecen. Y entonces podemos hablar así de contratos civiles, contratos comerciales, contratos laborales y contratos administrativos. Los contratos administrativos se hacen con el Estado, ¿sí? Con el Estado, con el Estado nacional, provincial, municipal o con los organismos descentralizados del Estado, como puede ser con el PAMI, con IOMA, con el ANSES, con el IPS, con la Lotería Provincial. Cada vez que se firme un contrato, ¿sí?, para proveer servicios, ¿sí?, a la administración pública, es un contrato de tipo administrativo. Está regido por un ámbito especial que establece cómo son las condiciones en las que el Estado contrata. ¿Sí? Hay una ley de contabilidad, una ley de contabilidad pública que exige determinados requisitos, ¿sí?, para evitar que los que administran los fondos públicos usen esos fondos según un criterio arbitrario propio y personal. Entonces aparecen figuras como la licitación, la oferta pública, el concurso de precios, que permiten que el Estado diga, tengo esta necesidad, y se puedan presentar múltiples sujetos a decir, bueno, yo lo hago por tanto, 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 y entonces el Estado elegir de eso. Desde para comprar gasa para un hospital hasta para hacer una represa o una central atómica. Para lo que se les ocurra, el Estado utiliza esos procedimientos. Salvo algunas pequeñas excepciones de compra directa, cuando los montos son ínfimos, y además todo eso está regulado también por las mismas leyes de contabilidad del Estado. ¿Sí? Bueno, así que pues los contratos administrativos son regulados, valga la redundancia, por el derecho administrativo, que es el derecho que establece la vida interna del Estado y la relación del Estado con los particulares, ¿sí? Bien, esos los contratos de derecho administrativo. Los contratos civiles y comerciales son los que están regulados por el Código Civil y Comercial, ¿no? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato comercial? Bueno, a ver, en este punto hay que hacer referencia a una cuestión fundamental, que es el tema de la profesión, el modo de vida y el famoso fin de lucro, ¿no? A ver, para poner un ejemplo, un particular vende su auto, ¿sí? Vende su auto y con lo que cobra, ¿sí? Le hace un regalo importante a cada nieto. ¿Por qué? Y bueno, porque es una persona de 80 años, ya no le van a renovar el registro y tenía un lindo auto, y entonces en lugar de que sea un problema sucesorio, el tipo decide liquidarlo. Bueno, es una venta importante, ¿sí? Pero esto no lo convierte en comerciante. Entonces, el hecho de que uno venda no vuelve automáticamente a esa venta un contrato comercial. Ahora, por ejemplo, ¿sí? El proveedor
la droguería que le lleva la mercadería a la farmacia, ¿sí? Y la relación de la droguería con el farmacéutico. ¿Es una relación de carácter civil o es una relación de carácter comercial? No, bueno, esto es una relación de carácter comercial. ¿Por qué? Por la frecuencia, por el volumen, ¿sí? Por la intencionalidad de las partes. Entonces ahí tenemos algunos criterios para establecer la diferencia entre lo que sería un contrato civil y un contrato comercial. Qué sé yo, una persona que heredó de sus padres 2 departamentos y un local, ¿sí? Y los pone en alquiler. ¿Eso lo vuelve un comerciante? No, para nada, ¿sí? Podrá tener una pequeña renta, está bien, pero eso no lo transforma en comerciante. Son contratos civiles, ¿sí? Ahora, la actividad del martillero público, ¿sí? La actividad del martillero público sí es una actividad comercial, ¿sí? Se tuvo que inscribir en la AFIP, se tuvo que dar de alta en ingresos brutos, está registrado, tuvo que habilitar su local en la municipalidad, y entonces su actividad, su facturación, sí tiene que ver con su profesión, con su vida cotidiana, y esto lo vuelve una actividad de carácter comercial. El viejo Código de Comercio tenía un artículo dedicado a explicar quiénes eran comerciantes. El nuevo código sí, no trae una definición de quién pueda ser considerado comerciante y quién no. ¿Está bien? Bueno, entonces, básicamente, la gran diferencia en los contratos civiles y comerciales está dado por la condición de comerciante, ¿sí? De una de las partes, ¿sí? Y después va a depender también de la provincia o jurisdicción donde se haya celebrado ese contrato y donde se tenga que ejecutar, porque, ejemplo, en nuestra provincia de Buenos Aires, la justicia tiene reunidos en un solo fuero a los asuntos civiles y comerciales, ¿sí? Entonces, un juez civil, tiene que resolver la validez de un testamento, la escrituración de un campo, la ejecución de un cheque o de un pagaré, ¿sí? La quiebra de una persona, y resulta ser que todas estas cosas son materias distintas, ¿sí? Mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Capital Federal, hay una justicia civil, una justicia comercial, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Si yo tengo que ejecutar un cheque o un pagaré, no voy a la justicia civil, voy a la justicia comercial, porque el cheque y el pagaré son documentos comerciales, ¿sí? Y si lo que tengo que hacer es ejecutar las obligaciones propias de un contrato de alquiler, voy a la justicia civil y no voy a la justicia comercial. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Esas cuestiones, para tenerlas presentes, en lo sustancial no hay grandes diferencias entre un contrato civil y un contrato comercial, porque ambos son contratos propios del derecho privado en los que rige el principio de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Perdón. Disculpen. Y entonces decíamos, tenemos contratos civiles, contratos comerciales, caracterizados entonces porque
rige de manera bastante amplia el principio de autonomía de la voluntad, ¿sí? Cosa que no sucede en los contratos administrativos porque la contraparte es el Estado, ¿sí? Y entonces el Estado, al ser el que ejerce la soberanía, tiene poderes que salen de los límites de lo que una persona común, ¿sí?, puede llegar a invocar. Qué sé yo, ¿no? Imagínense ustedes, estaba pagando un tiempo compartido y tengo una mala racha económica y la dejo de pagar. ¿Sí? Y entonces, bueno, me intiman, me mandan carta de documento, me constituyen en mora como deudor y me mandan a juicio. Bárbaro. Ahora, yo soy el Estado, ¿sí? Yo soy el Estado y declaro la emergencia. ¿Sí? Le pido al Congreso que declare la emergencia y cuando reglamento la emergencia digo que todas las deudas que había contraído en dólares con los habitantes del país no se van a pagar en dólares, se van a pagar en pesos y no se van a pagar de inmediato, se van a pagar a partir de dentro de 15 años y mientras tanto les entrego unos bonos, ¿sí?, que ustedes los pueden ir canjeando en el mercado, en cómo hacen, y de esa manera doy la deuda por saldada. ¿Sí? Imagínense que un particular haga eso, ¿sí? Los cita a todos los acreedores a un asado y dice, bueno, muchachos, esto que vamos a comer hoy es lo último que tengo, no tengo nada más, esto. Así que nos lo comemos todos juntos, ¿sí? Así, digo, a nadie le faltó un pedazo de carne, un chori, un cachito de tomate. Y después, miren, acá se llevan un papelito que dice Germán promete. Y digo que dentro de 15 años, a ustedes o a sus herederos, yo les voy a empezar a pagar. Mientras tanto, les doy un papelito pintado de azul, de rosa o de amarillo, de acuerdo a la cantidad de plata que les deba. Y bueno, nos vamos viendo, ¿eh? Besotes. Si quieren, pueden ir al almacén, a la panadería y pagan con los bonos. Total, el paga Germán acá en el barrio está muy reconocido y bueno, cualquier semejanza con cómo haya actuado el Estado argentino en épocas pretéritas no es, no es nada más que la cruel realidad, ¿sí? Entonces, entre privados, pero me prenden fuego, me achuran y me hacen a la parrilla. ¿Se entiende? Se quedan con la casa, con el auto, con lo que quieras, ¿sí? Digo, contra el Estado le hace juicio, ¿sí? Y bueno, vamos viendo cuánto tarda en salirme el juicio, ¿sí? Porque el Estado tiene la potestad de administrar las cosas públicas, ¿sí? Y entre ellas está la de declarar el estado de emergencia. ¿Se entiende? Los privados no tienen esa potestad. Bueno, volviendo a lo nuestro, en los contratos entonces civiles y comerciales tenemos una clasificación que distingue entre contratos onerosos, contratos gratuitos. Los onerosos son aquellos en los que lo que yo recibo, lo he recibido a cambio de algo que yo he tenido que hacer o dar, ¿sí? Entonces, se llama oneroso porque la ganancia o la ventaja que yo obtengo se ha realizado o la he obtenido a través de una contraprestación, ¿sí? Entonces, qué sé yo, el taxi me lleva del Estadio Único a Plaza Italia y a cambio de ese viaje yo le pago la tarifa. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tuvimos? Un contrato de transporte. ¿Sí? ¿De qué carácter? Oneroso. Porque para conseguir esa plata, el chofer me tuvo que llevar. Y yo, para llegar al lugar a donde quería ir, tuve que poner plata.
¿sí? ¿Es el dinero lo único que puedo ofrecer a cambio? No, 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 no. Puede ser un servicio. Ustedes vienen a verme y yo les arreglo una muela, o les corto el pelo, ¿sí? O les arreglo un caño que botea, o les cambio la rueda. No necesariamente oneroso, hay que identificarlo con dinero, ¿sí? Pueden ser actos que se exterioricen, ¿no? Acciones materiales, se dice. Pueden ser también cosas, como el famoso contrato de permuta. Yo te cambio el scooter por un triciclo motor. El scooter es más lindo, más chetongo, ¿sí? Puede ir más rápido, tiene una aerodinámica más interesante, pero yo voy a salir a repartir tortas fritas. Entonces me viene mejor un triciclo motor. O voy a poner un emprendimiento para cortar pasto en las veredas, así que prefiero el triciclo motor para llevar ahí mis cositas. ¿Se entiende? Entonces cambiar una cosa por otra. ¿Y eso qué se llama? Permuta. Y es oneroso. La ventaja que yo obtengo la conseguí dando algo a cambio. Bueno, fenómeno. Frente a ello, los gratuitos. Contrato gratuito. La ventaja que yo obtuve, la obtuve sin necesidad de haber hecho nada. El ejemplo más claro de contrato gratuito es la donación. ¿Sí? El contrato más claro es el de donación. Y, por ejemplo, podemos encontrar una diferencia entre las sociedades civiles y las sociedades comerciales. ¿Sí? En la sociedad civil nos ponemos de acuerdo para hacer algo juntos. ¿Sí? Y no ponemos plata, nos ponemos de acuerdo. ¿Sí? La idea es ponernos de acuerdo. Entonces, puede ser gratuito. Pero la sociedad comercial nunca es gratuita. ¿Me explico? Bien, fantástico. Onerosos, gratuitos. ¿Sí? Conmutativos y aleatorios. Conmutativos. ¿Sí? ¿Qué es un contrato conmutativo? Un contrato conmutativo es un contrato en el cual las partes saben desde el comienzo de la relación qué es lo que van a obtener. Entonces yo voy a obtener un auto y el concesionario va a obtener dinero. ¿Y cómo? En 84 cuotas, si yo saqué un autoplan. ¿Sí? Yo voy a trabajar como asesor, le voy a hacer la contabilidad a un comerciante. ¿Sí? No soy empleado del comerciante, no es un contrato laboral, es una prestación de servicio. Y entonces, bueno, entonces yo le digo que todos los meses le voy a mandar la factura, pero que mis honorarios están en tanto, ajustables por inflación, ¿sí? Y el tipo lo encuentra razonable y dice, bueno, dale, vamos. ¿Sí? Entonces, el comerciante sabe que yo le voy a hacer las declaraciones juradas, todo lo que le pidan, ¿sí? Le voy a hacer las presentaciones ante la FIP, ante ARBA, bien, y a cambio de eso me va a tener que pagar digamos, los honorarios, ¿está bien? Y entonces los dos sabemos desde el principio exactamente a qué nos atenemos. Ahora, si contrato aleatorio, el contrato de apuesta. Yo pongo plata y no sé si gano. Si sale mi número, si gana mi caballo, entonces voy y cobro. Y si no, mala suerte. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se lo llama aleatorio? Porque en latín, alea quería decir suerte. ¿Sí? En la famosa frase de Julio César, cuando cruza el río, ¿sí? Y dice alea iacta est, ¿no? La suerte está en juego, la suerte está echada. Bueno, de alea, la palabra alea, ¿sí? De ahí deriva el término aleatorio. Un contrato de seguro es aleatorio, ¿sí?
porque mientras yo voy pagando todos los meses, ¿sí? La compañía no responde, no me devuelve nada, lo único que yo tengo es una cobertura, pero la compañía va a poner plata, va a actuar si y solo si yo tengo un evento que así lo amerite. ¿Me explico? Entonces, conmutativo, aleatorio. ¿Está bien? ¿Sí? Después hay una clasificación que dice contratos nominados e innominados. Bueno, es una clasificación que viene de tiempos muy antiguos, que quiere decir que los contratos nominados son los que tienen nombre propio y están, digamos, regulados específicamente en el código o en alguna ley. ¿Sí? Entonces ustedes buscan y dice locaciones urbanas, buscan y dice contrato de agencia, contrato de leasing, ¿sí? Contrato de prestación de servicios, contrato, bárbaro, tiene un nombre, ¿sí? Pero la creatividad de la gente y la evolución de las necesidades y de las materias y, ¿sí? de la vida cotidiana hacen que la voluntad y la imaginación de las personas no puedan estar sujetas al corset de las leyes. Entonces, sí, las leyes están para regular, no para complicar la vida. Entonces, mientras lo que se haga esté dentro de la licitud, acuérdense cuando hace un par de semanas atrás les mandaba las características, perdonen, las características, se me va gastando la voz. Cuando hablábamos de las características de las obligaciones, yo les decía que el objeto tenía que ser lícito, bueno, hacíamos referencia a esto precisamente, ¿sí? Que estuviera autorizado por las leyes. Entonces les decía, mientras el objeto sea lícito, ¿qué problema hay? ¿Sí? Si las leyes lo reconocen expresamente o no. Lo que interesa es que siendo lícito, las obligaciones son válidas. Y por lo tanto, hay otra clasificación que nos habla de contratos onerosos y contratos gratuitos. ¿Sí? No, eso ya se los expliqué. Discúlpenme ustedes. ¿Sí? Onerosos, gratuitos, conmutativos, aleatorios, nominados e innominados. ¿Sí? Disculpen, hay una última clasificación para considerar que son contratos formales y contratos no formales. Bueno, los contratos formales son los que para su validez exigen que estén hechos de una manera determinada. ¿Sí? En esa manera determinada suele intervenir lo que se denomina escritura, ¿sí? Un instrumento público que da fe de lo que pasó. Y entonces, acá estamos en el caso de la compraventa inmobiliaria, ¿sí? De la adquisición de inmuebles. ¿Sí? Ustedes supongamos que van a comprar, para comprar una casa y dicen, bueno, firmamos el boleto. En la inmobiliaria firman el boleto. Y entonces tienen el boleto. Bárbaro. ¿Y el boleto en qué los convierte ustedes? Los convierte en poseedores, no en dueños. Pero si yo pagué y la gente se fue y yo puse mis muebles, pinté, cambié, saqué el cerco y puse rejas, tengo un perro lindo, grande, un perro bravo que defiende la propiedad, bárbaro, te felicito, seguís siendo poseedor. ¿Sí? ¿Y por qué? Pues te falta la escritura. Entonces, la formalidad de la escritura se requiere en este negocio en particular. Bueno, ahí apunta el tema de la formalidad. La formalidad. Bien, entonces tenemos esta clasificación de los contratos y hay otra más moderna que está vigente entre nosotros desde 2015,
desde la aprobación del código, que es la distinción entre contratos paritarios, contratos de adhesión y contratos de consumo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con esto? En los contratos paritarios se supone que un sujeto y otro sujeto se ponen de acuerdo libremente. Y entonces están a la par. No hay un desequilibrio entre uno y el otro. ¿Sí? Yo voy, pregunto, me hacen la oferta, la encuentro razonable, la acepto, la encuentro irrazonable, me busco otro. ¿Está bien? Contratos paritarios, los más antiguos, que reconoció el derecho, tienen más de 3.000 años de antigüedad de reconocimiento. Imagínense que había una época en la antigüedad en la que un comerciante romano le encargaba a un comerciante fenicio que le trajera un determinado producto de Egipto. Y este comerciante fenicio subcontrataba a un capitán de barco griego para que llevara. Y el barco estaba compuesto por una tripulación en la que había ilirios, tracios, íberos, galos. ¿Sí? Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer. Todo el mundo había comprometido su palabra y el comerciante romano tenía en Roma 2 meses después los productos que habían llegado de Egipto. El productor en Egipto había recibido el precio, ¿sí? El capitán de barco había cobrado por sus servicios, los marineros también, todo el mundo estaba feliz y seguían en sus vidas cotidianas. O sea, los contratos son muy antiguos, muy antiguos. ¿Sí? Y entonces son claramente los primeros que fueron reconocidos por los códigos modernos. ¿Sí? Piensen ustedes que la idea de reunir todas las reglas en un librito que se llama código es una idea bastante moderna que recién se pone en marcha en el siglo XIX. ¿Sí? El Código de Napoleón se aprueba antes de las invasiones inglesas, como para que nos ubiquemos en la historia nuestra, ¿no? Pero la codificación lleva 200 años, como mucho, ¿sí? Entonces, como para tener una idea, no fueron siempre así las cosas, que había un librito donde ibas y en el índice te decía dónde estaban las características de una determinada cuestión. Había que rebuscar por distintas fuentes. Bueno, entonces, contratos paritarios, comunes y corrientes. ¿Sí? Cualquiera de ustedes, ¿sí? Llama al delivery y pide una docena de empanadas, un contrato paritario. ¿Seguro? No. Ahí vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, distinto es si vos vas hasta la pizzería, la roticería, si dame esta, dame aquella, dame la otra, ¿sí? Y ahí está. Ahora, vamos a ver por qué no. El derecho moderno, actual, contemporáneo, ha reconocido dos figuras, que son los contratos de adhesión y los contratos de consumo. ¿Qué pasa con los contratos de adhesión? En los contratos de adhesión, una de las partes es tan fuerte que le impone a la otra las condiciones. Y la otra parte no tiene más remedio que aceptar. Por ejemplo, el contrato de tarjeta de crédito. Ustedes van al banco, ¿sí? Y no se pueden sentar a negociar con el gerente. No, bueno, si yo compro comida, la tasa es tanto. Si compro combustible, la tasa es tanto. No, mira, no. Entonces aceptan unas condiciones que ya están preestablecidas. Entonces ahí se dice que ustedes no tienen la posibilidad de discutir. Lo único que les queda es adherirse a la propuesta que le hicieron la contraparte. Y ahí tenemos el contrato de adhesión. ¿Sí?
Si me gusta, lo tomo, y si no, mala chuete. ¿Está bien? Estos contratos de adhesión ya habían empezado a ser reconocidos desde la década del 70, hace más o menos 50 años. ¿Sí? Y luego entró digamos, en la idea del derecho, entró la figura del contrato de consumo. ¿Sí? De acá viene el tema de los derechos del consumidor, del usuario, que han tenido consagración constitucional en 1994. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Acá tiene que ver con el tema de que yo no te preestablezco unas cláusulas a las que o te adherís o te vas. ¿Sí? Pero yo igual te controlo el mercado. ¿Sí? Yo soy Ford. Y este es el autor. No, pero a mí me gustaría. Es eso. Y pero nosotros somos 6 de familia, necesito uno de 700. No viene de 700. ¿Sí? ¿Sí? Yo cargo esta nafta. Mira, te rompió el auto, pero tenía que cargar. Bueno, mala suerte, es esta nafta. ¿Qué pasa? Hay un proveedor, un oferente, que tiene una gran potencia. Y con esa gran potencia le impone las condiciones a todos los demás. ¿Sí? Que es más amplio que simplemente adherirse. ¿Sí? Y entonces, si los jueces entienden que esas cláusulas se establecieron dentro de lo que se llama relación de consumo, las personas comunes y corrientes encuentran una protección especial de su interés, en tanto consumidores. ¿Sí? Hay una ley, la ley 24240, la ley de defensa del consumidor, que establece que cuando la justicia entiende que una relación jurídica es una relación de consumo, a partir de ese momento se empiezan a aplicar beneficios en favor del consumidor. Esos beneficios tienen que ver con que se le reduzcan los costos, se le carguen más multas, ¿sí? Se le agraven las responsabilidades a la otra parte. ¿Está bien? Esto es lo más novedoso que hay en materia de clasificación contractual dentro de lo que son los contratos civiles y comerciales. Si la justicia determina que estamos frente a un contrato de consumo, los consumidores gozan de un estatus especial. ¿Sí? Y nos queda por hablar un chiquitín de lo que son los contratos laborales. ¿Sí? En este punto hay una gran diferencia con los contratos civiles y comerciales, y es que los contratos laborales son siempre onerosos. La ley de contrato de trabajo, la ley 20744, establece claramente que el trabajo no se presume gratuito. No existe el trabajo gratuito. El trabajo es remunerado. ¿Sí? El trabajo es remunerado. Y en materia de derecho laboral hay una serie de una serie de especificaciones establecidas específicamente por el Estado, que los particulares, por más ganas que tengan, no pueden dejar de atender. ¿Cómo es? El descanso semanal, la jornada reducida, el pago regular,
¿sí? Las vacaciones. Si no me las tomo, no. Te tenés que tomar vacaciones. No, pero yo. Te tenés que tomar vacaciones. Esto no es Norteamérica. No es el derecho norteamericano. ¿Sí? Ellos no tienen esta regulación de la vida laboral. Este es el derecho argentino. ¿Sí? En la Argentina todo trabajo es remunerado. ¿Sí? Y el trabajo está fuertemente regulado por disposiciones que exceden la voluntad de los empleadores y de los trabajadores. ¿Está bien? Y entonces, ¿sí? El contrato de trabajo está protegido por algunas cuestiones especiales, ¿sí? Por ejemplo, está protegido por la indemnización, ¿sí? Si yo despido a un trabajador, le tengo que pagar, ¿sí? Y hay una forma de hacer el cálculo de esa indemnización, ¿sí? Y yo, si quiero contratar a alguien, de acuerdo con el rubro, ¿sí? Tengo determinadas especificaciones para cumplir. ¿Está bien? Entonces, contratos laborales implican una especificidad en sí misma dentro del mundo jurídico, ¿sí? Nunca son gratuitos, son regidos por unas leyes especiales, que son las leyes laborales, que establecen cargas para los empleadores y para los empleados, ¿sí? De la vida laboral salen los famosos aportes jubilatorios y aportes de obra social, ¿sí? Para atender lo que es el seguro de salud, por ejemplo, en la sociedad. Y entonces, qué sé yo, por ejemplo, yo soy docente en la provincia de Buenos Aires y resulta que cuando voy a cobrar, el 16% de mi sueldo me lo retuvieron. Y si trabajo en el Estado, además me sacaron el 4,5% por IOMA, el 20%. O sea que si mi sueldo era de 1.000, me dicen, mira, tu sueldo es de 1.000, el bruto es de 1.000, cuando voy al cajero el neto es de 800. ¿Y qué pasó acá? ¿Sí? Yo quería ahorrar, ahora no puedo ahorrar. Sí, bueno, pero mira, lo que pasa es que con esos 200, vos te vas a jubilar dentro de 25 años y vos podés ir, te duele el oído, vos vas a la guardia, te atienden y te dan una receta, vas a la farmacia y compras con descuento. ¿Sí? Todo gracias a eso que te retuvimos. ¿Sí? Bueno, eso está implicado en las relaciones laborales, ¿sí? En las relaciones laborales. Miren esto, ¿no? Va un nene de 7 años, va al kiosco de la escuela y se compra un alfajor, ¿sí? Y la kiosquera no le dice, nene, sos menor de edad, que venga tu mamá. ¿Está bien? El nene le da la plata, la kiosquera le da el alfajor. Ahora, yo no puedo contratar a un menor de edad. Pero mirá qué grande que es, mirá qué alto o alta, mirá el peso que tiene, la contextura, parece un adulto, sí, fenómeno, tiene 14. No puede trabajar. ¿Sí? No puede trabajar. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces ahí van las regulaciones especiales. Las licencias, las vacaciones, son derechos consagrados por la legislación laboral, ¿sí? Que no están incluidos en los reconocimientos de la ley civil y comercial. Entonces, en estos contratos laborales, ¿sí? Existe un par de principios, el principio de gratuidad en favor del trabajador y el principio de, en caso de duda, a favor del trabajador, ¿sí?
Entonces, si yo le estoy haciendo un juicio laboral a un empleador y hay algo de lo que yo digo que no está del todo bien probado, los jueces tienen la obligación de fallar a favor del trabajador, porque la ley laboral expresamente dice que en caso de duda hay que estar a favor del trabajador. ¿Está bien? Como ven, sí, son distintas características que tienen los distintos tipos de contratos. En el caso de los contratos laborales tenemos el contrato normal, común y corriente, que se llama contrato por tiempo indeterminado. Yo te traigo a trabajar conmigo y vos, ¿cuándo te vas? Y cuando te jubiles, cuando la empresa quiebre, qué sé yo, cuando se te ocurra renunciar, cuando nos peleemos y yo te eche. Hay un montón de circunstancias. Pero desde el principio no sabemos cuándo termina, por eso se lo llama contrato por tiempo indeterminado. ¿Sí? Pero puede ser también un contrato de plazo fijo, contrato por plazo fijo. ¿Sí? Yo te contrato por 5 meses, por 6 meses. ¿Está bien? En este punto, la ley laboral también es distinta de la ley civil. Yo te alquilé un departamento por 2 años, después te lo alquilo por 5 y después te lo alquilo por 5 más. ¿Sí? Y después no te quiero seguir pagando más el alquiler porque me considero dueño. No, eso en el derecho civil es imposible. Ahora, yo te contrato por un año, te vuelvo a contratar por un año y te vuelvo a contratar por un año. Bueno, cuando te recontraté por segunda vez, quedaste automáticamente efectiva. ¿Sí? Automáticamente se volvió contrato por tiempo indeterminado. ¿Por qué? Por una disposición de la ley laboral que no permite que se juegue con los trabajadores. ¿Está bien? Entonces, características de la ley laboral argentina. El contrato de temporada. Vos sos un gran nadador e hiciste el curso de guardavida. Y entonces hay una colonia que te llama, ¿sí? Y desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo, vos ese periodo trabajás en la colonia. O sos instructor de esquí, o sos guía de montaña, de trekking, de lo que corno sea. ¿Sí? Sos un chef especializado en flambear panqueques, y entonces trabajás medio año en la Argentina, medio año en el hemisferio norte, siempre donde haga frío, y le haces panqueques a la llama a los comensales en un hotel importante. No pasa nada, no hay ningún problema, se puede hacer perfectamente, ¿sí? Porque se puede contratar por periodos de tiempo, ese es el contrato de temporada, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esos son tipos de contratos laborales en los que siempre está presente la onerosidad, el principio de, en caso de duda, a favor del trabajador, y el principio de gratuidad en favor del trabajador. ¿Sí? Los contratos civiles y comerciales, como les dije, son recontra amplios, ¿sí? No están limitados por la descripción que hace la ley. Tenés la locación, la compraventa, la permuta, la agencia, los bancarios, el leasing, el franchising, una cantidad de contratos. El mandato, el depósito, el mutuo, el comodato, la sociedad. Cantidad, ¿sí? ¿Está bien? Así que bueno, sin ánimo de agotarlos, pero creo que cumplimos con haber explicado a fondo el tema del mundo de los contratos. La semana que viene yo espero estar recuperado para que podamos tener nuestra clase en vivo y en directo, y si así no fuera, bueno, otra vez estaré subiéndoles una grabación
con la intención de que sigamos avanzando con esto. Les pido, les ruego, les imploro que se cuiden, que tengo intención de que nos podamos ver en algún momento. Así que bueno, un saludo grande y que terminen muy bien la semana. Gracias.